Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa. Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Ofrecemos la Santa Misa a Dios, pidiendo por el eterno descanso del alma de su hermana María Guadalupe, a quien Dios llamó ya ante su presencia. Después de una larga vida, ahora el Señor le ha llamado ante su presencia. También por Alexa, que tan solo 1 año de edad, el Señor ya la ha llamado para poder participar del coro de los ángeles. Ofrecemos la Santa Misa a Dios. Pedimos a Dios por sus almas que estén contemplando a Dios cara a cara, que hayan cumplido la voluntad de Dios, trabajando pues en construir su vida en Cristo Jesús. Iniciemos pues nuestra Santa Misa reconociendo con humildad nuestras culpas. Pedimos perdón a nuestro Padre Dios. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tus siervas, Alexa y María Guadalupe, que así como se han dormido en Cristo, también por Él resuciten llenos de alegría. Él, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes.
Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, sí. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha esas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha esas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. El Evangelio nos habla acerca de la invitación que hace Cristo Jesús para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ayer escuchábamos que Cristo decía: cuidado con los falsos profetas. Hoy nos habla acerca precisamente de que aquellos que piensan que con solo decir Señor, Señor, con eso quedarían salvados. Y Cristo nos habla de una realidad. Es saber vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en que hagamos lo que nos toque hacer en el momento que Dios nos va presentando en la vida. Los momentos que vivimos, Dios nos va presentando esos momentos para poder darnos cuenta y cuestionarnos qué es lo que Dios nos pide, qué quiere Dios. ¿Vivimos la vida? Sí, pero ¿cómo vivimos la vida? ¿Cuál es la vida que llevamos? Pasan cada cosa en la vida, pero pasamos desapercibido. Como decir, esto le pasó a él. Bueno, pues le pasó a él. Eso sucedió, pues sucedió. Pero no sabemos ver la profundidad de cada uno de los acontecimientos que Dios nos va presentando. Debemos de entender que las cosas no suceden porque sí. Siempre hay una razón el por qué las cosas suceden. Y entonces no nos quedemos con lo superficial. No nos quedemos con que pues es normal. Sí, las cosas pasan, pero tienen su razón de ser y del por qué. Que nos toque vivir, que nos toque ver, escuchar, que nos toque experimentar en nuestra propia vida esos acontecimientos, es precisamente para poder analizar qué me está pidiendo Dios, qué es lo que Dios quiere, qué me quiere decir Dios en esto. Por eso, fíjense en una cosa. Cristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad. Y la voluntad de Dios es en esto: hacer lo que tenemos que hacer, lo que a mí me toca hacer, hacerlo en su momento, no mañana, no después, no otro día, hay después. Hacer las cosas como Dios quiere y no como yo creo que estoy bien, como yo pienso, me imagino, o porque tengo la razón, digo tener la razón, y así debe de hacerse. Las cosas se hacen como Dios quiere.
Y finalmente, las cosas que se hagan es porque Dios lo está pidiendo. Hacer lo que me corresponde hacer. Hacerlo en su momento. Hacerlo bien y hacerlo como Dios quiere. Así es la voluntad de Dios. Así es como debemos de vivir en la misma vida. Y no todo dejarlo que está pasando como si a mí no me afectara. No, es que pasa porque te está afectando. Lo que está sucediendo es precisamente para que puedas comprender y entender el por qué. Por eso escuchar la primera lectura, el darnos cuenta cómo llegó el rey Nabucodonosor a invadir al pueblo de Israel. Dice que Joaquín, el rey de Israel, que solamente duró unos cuantos meses, hizo lo que a Dios le desagrada. Es olvidarse de Dios, no hacer la voluntad de Dios, no vivir como Dios había ordenado, hacer lo que ellos querían, irse con sus ídolos, falsos dioses y demás, el desorden, y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ya había tenido la experiencia de cómo Dios, las desgracias en el pueblo de Israel, era precisamente porque ellos se habían alejado de Dios, no habían cumplido los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué lo volvió a repetir? ¿Por qué lo siguió haciendo? Y vino la desgracia. 70 años va a durar el pueblo de Israel en el destierro y se va a dar cuenta que es precisamente eso, el pecado de sus padres. Las nuevas generaciones se dan cuenta, ¿y por qué tenemos que sufrir? Consecuencia del pecado de sus padres. Todo lo que ellos dicen, pero ¿qué tenemos que ver nosotros si ellos fueron los que pecaron? Pero es precisamente eso, las generaciones, lo que se viene heredando, hacer lo mismo. Joaquín, tan solo 18 años, joven, vio lo que su padre hizo y lo volvió a hacer él, sabiendo las desgracias de su propia familia, lo volvió a hacer. Si ya viste las desgracias y demás, ¿por qué tienes que repetir lo mismo? Por eso, al escuchar el Evangelio, nos damos cuenta, dijo Cristo Jesús, el que escucha las palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente. Y el prudente es el inteligente, el que piensa las cosas 2 veces antes de hacerla. Y todos somos inteligentes, porque a todos Dios nos dio una capacidad intelectual. Por lo tanto, las cosas se tienen que pensar 2 veces antes de hacerlas. El prudente piensa las cosas y construyó su casa sobre roca. Y la roca es Cristo Jesús. Cimentó su propia vida sobre Dios. Y no ahí se va, así está bien, como el imprudente que construyó su casa sobre arena y ahí se va, y que tiene, y sin sacrificio, sin esfuerzo, no pasa nada. Claro que sí. Por eso dice que vino la lluvia, y la lluvia al caer hace más pesadas las cosas por la humedad, empapa las cosas y pesan más. Eso viene en la propia vida, precisamente eso, lo que hace pesado la vida. Llegaron las corrientes, lo que te arrastra. Y hemos dicho, las corrientes, cuando no está uno bien cimentado en su propia vida, fácilmente es arrastrado, ¿sí? Y las corrientes es precisamente eso, cuando es arrastrado el hombre por las modas, porque así se vive, pues le seguimos. Pues ya es otros tiempos, pues le seguimos así. Y entonces se viene haciendo lo que Dios reprueba, pero pues al cabo no soy el único, todos lo hacen, pues hay que hacerlo. Pues ¿cuántos no viven así? Pues así vivimos. Y a dejarse arrastrar por las corrientes, sí, corrientes ideológicas, las modas, lo que dicen ser otros tiempos, ahí sí hay que vivir. Ya lo de atrás ya quedó atrás, eso ya eran otros tiempos como se vivían así de que ahora, dale, vuelo a la hilacha, órale, a vivir el desorden, a vivir en el pecado, a vivir contrario a la voluntad de Dios, a hacer lo que cada quien quiera, permisivismo por donde quiera. Eso no es la voluntad de Dios. Y entonces ya se permite una cosa, se permite otra, ¿y a Dios dónde? ¿Cuándo se le consultó a Dios?
A Dios se le sigue ignorando, entonces la gente sigue viviendo como quiere. Y entonces vienen los problemas y vienen las desgracias. Y cuando vienen las desgracias es culpar a Dios. ¿Pero por qué Dios me castigó? No, usted solo eligió ese camino, aquí están sus desgracias. No culpe a Dios. Lo que usted mismo eligió, aquí están sus consecuencias. Por eso la desgracia, que se viene todo abajo. ¿Por qué se viene todo abajo? Pues dime cómo construiste tu vida. Ahora que vienes, te has hundido, has fracasado, ¿cómo construiste tu vida? ¿Por qué mi familia está desmoronando? ¿Cómo construiste tu propio hogar? ¿Sobre qué construiste tu propia casa? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios morales y cristianos? Dime dónde dejaste a Dios. La roca firme es el mismo Dios. La roca firme es Cristo Jesús. ¿Dónde dejaste todos los que son los valores evangélicos? ¿Dónde los dejaste? ¿Dónde dejaste esos principios morales y cristianos? ¿Dónde están? ¿Cómo no se va a derrumbar tu propia familia? Mira sobre qué construiste tu propio hogar. Y ahora te pides y te cuestionas de que por qué te pasa eso. ¿Cómo no vas a saber? Entonces, así como no pensaste las cosas, sigues igual sin pensar y reflexionar de dónde vienen las consecuencias. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso Cristo Jesús quiere, hay vivir como vivir, y después que se viene la desgracia, se hunde la familia, se hunde la misma persona, viene su hundimiento, viene su fracaso. Pues claro, dime sobre qué construiste tu vida. Alá y se va. Viviste la vida como te dio la gana, sin tener temor de Dios. Principios, valores morales y cristianos, ¿cuándo importancia le diste? Te permitiste todo, todo se puede. Quisiste seguir al hombre, quisiste seguir las modas, las corrientes. Los fuertes vientos te tumbaron fácilmente. No estabas bien cimentado. Entonces eres un hombre débil, por eso caíste. Porque necesitabas estar bien cimentado, y los principios es la cimentación, los principios morales y cristianos. El amor a Cristo en la Eucaristía, que es esa roca firme, es cimentar la vida en Él. Es en la oración, en lo que es el rosario. Dos grandes cimentación, Cristo y la Virgen María. Es ahí donde se debe de cimentar la misma vida del hombre. Es el sostén de la vida. Ahí se sostiene nuestra propia vida. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el hombre? Se deja arrastrar, se deja llevar, no pasa nada. Y cuando viene su desgracia, no que no pasaba nada, sí pasa lo que tiene que pasar. Y si estás viendo cómo se hunde el otro y vas por ese mismo camino, ves el fracaso del otro y sigues por ese camino, entonces, ¿y qué va a pasar? Te estás ahogando y desesperado. Señor, no te conozco. Señor, yo hice milagros en tu nombre, expulsé demonios en tu nombre. No te conozco. ¿Y qué significa no conocer? No sé quién eres. Señor, ¿cómo no me conoces? El tibio yo no lo conozco. El indiferente no lo conozco. El que a veces sí o a veces no lo conozco. Que caminó en su propia vida, a veces sí, a veces me seguía, a veces me abandonaba. No te conozco, no sé quién eres. Y entonces, por más que gritemos, Señor, Señor, no sé quién eres. Y apártate de mí, ustedes que hicieron el mal. Y apartarse, alejarse. Apartarse significa es no tener parte. No tener parte en el amor. Y no tener parte en el amor es no tener parte con el mismo Dios, que es lo que debemos de entender. Hoy, para cada uno de nosotros, tenemos que entender lo que Dios nos pide. Y recuerden bien, lo que estamos viviendo no es una casualidad. Lo que nos toca vivir no es una casualidad. Es un momento que Dios nos permite vivir para poder pensar en nuestra propia vida. Es darnos cuenta lo que Dios quiere de nuestra propia vida. Es analizar nuestra vida, es enderezar la vida, y dejemos de vivir el ahí se va, el que no pasa nada, y salir como si nada, y seguir la misma vida así. No, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Y mañana, cuando veas hundimiento de tu propio hogar, hundimiento de tu propia persona, porque no cimentaste tu vida en Dios, ¿dónde vas a quedar? Y pensar que al cabo hice esto, lo otro, y lo demás. No, si es cada día hacer la voluntad de Dios, es eso,
Haz lo que tienes que hacer, porque es tu deber y obligación. Haz las cosas bien, no las hagas al aventón por cumplir. Eso no cuenta. Haz las cosas como Dios dice, no como tú te imaginas o piensas. Si tienes que hacer las cosas, hazlo pues conforme a la voluntad de Dios. Y si haces las cosas como Dios manda, entonces podrás vivir tu vida en paz. Pero si no estás haciendo las cosas como debe de ser, vas a ver tu hundimiento, vas a ver tu fracaso. Y entonces cuando veas tu hundimiento y tu fracaso, y que toda tu vida se desmorona, tu vida se viene abajo y toda tu familia se viene abajo, pregúntate, ¿por qué se hunde mi familia? Porque no soy bien cimentada. ¿Y cuál es la cimentación? Tus principios, tus valores morales y cristianos, la vida, el temor de Dios. Dime qué has hecho. ¿Cómo quieres que se sostenga tu propia vida, la vida familiar, si no hiciste las cosas como debía de ser? No hiciste la voluntad de Dios, hiciste las cosas como tú querías, viviste como quisiste. Las hiciste cuando se te daba la gana, no en su momento. Ahora el tiempo ya pasó, ya no hay tiempo. Hagamos las cosas como Dios quiere, porque tarde que temprano Dios nos pedirá cuentas. Se ha ido María Guadalupe y Dios pide cuentas de su propia vida, su larga vida que Dios le permitió vivir. Ella hizo lo que tenía que hacer, Dios le recompensará. Alexa apenas 1 año de vida tenía. ¿Qué fue lo que hizo? Vivir la vida en su momento, lo que Dios le tenía preparado. Dios le permitió solamente vivir 1 año. 1 año solamente Dios le permitió vivir. Es voluntad de Dios. Así de que eso que estamos viviendo es voluntad de Dios. Pero si vamos a aprovechar lo que Dios nos habla en su voluntad y lo que nos pide. Que el Señor pues conceda a María Guadalupe y a Alexa, que es un ángel, estar contemplando a Dios cara a cara en la vida eterna. Así sea. De pie. Con la fe pues en la resurrección de Cristo, el primogénito de entre los muertos, que transformará nuestros cuerpos humildes según el modelo de su cuerpo glorioso, oremos al Señor diciendo: Padre lleno de bondad, escúchanos. Para que el Señor libre a su sierva Alexa y María Guadalupe del poder de las tinieblas y le conceda gozar de la luz eterna, roguemos al Señor. Padre lleno de bondad, escúchanos. Para que quien abrió el paraíso al ladrón arrepentido, extienda ahora su mano bondadosa a aquellas que a pesar de sus pecados vivió en comunión con su iglesia. Roguemos al Señor. Padre lleno de bondad, escúchanos. Para que el Señor las purifique de toda culpa, las libre de todo castigo merecido por sus pecados y le conceda celebrar la salvación que su Hijo nos mereció. Roguemos al Señor. Padre lleno de bondad, escúchanos. Para que les conceda el gozo eterno en aquel lugar donde ya no hay dolor, ni lágrimas, ni muerte, sino la vida sin fin. Roguemos al Señor. Padre lleno de bondad, escúchanos. Para que a nosotros y a nuestros hermanos nos conceda llegar alegres y llenos de buenas obras a la vida eterna. Roguemos al Señor. Padre lleno de bondad, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y concede la paz y la alegría del Espíritu Santo a nuestras hermanas Alexa y María Guadalupe, a las que en esta vida mortal rodeaste con tu amor infinito por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, hijos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir
aquí entre tus manos, yo confío mi ser. Si el grano hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, ese sacrificio por la salvación de nuestras hermanas María Guadalupe y Alexa, y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador, lo encuentre ahora como juez misericordioso. Él que vive reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en Ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en los cielos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío. Levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Quiere que lo comamos. Él es la roca firme. Nuestra vida debe estar construida en Él, de acuerdo a la voluntad de Dios, y no a caprichos o modas o corrientes ideológicas humanas. Quiere que lo comamos para vivir siempre unidos a Él, sostenidos en Él. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Dios mío, acércate a mí. Ya no puedo, pues yo ya no puedo. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Por todos los sacerdotes difuntos, por todas las venidas ánimas del Santo Purgatorio y por los que han muerto de una manera trágica y violenta. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. A todas las intenciones les presentamos por manos de María, nuestra Madre, las manos de Cristo, para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios, digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Como el siervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Este pan comamos juntos en fraterna y santa unión. Este pan que ha preparado con sus manos el Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Hay el pan que da la vida, hay el vino que da unión. Es la sangre del Cordero, es el cuerpo del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Los manteles sobre la ara ya rebosan resplandor. Jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Este pan comamos juntos en fraterna y santa unión. Este pan que ha preparado con sus manos el Señor. Señor, ven a nuestras almas. Suspiran. Ven, Señor. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentre un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa.
Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan, y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima, y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra, y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Oremos. Padre clementísimo, te encomendamos el alma de nuestras hermanas María Guadalupe y Alexa, apoyados en la certeza de que resucitarán el último día con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los beneficios que a estas hijas suyas les concediste en vida y que son ahora las señales de que ellas están en común unión con los santos en Cristo. Que tu corazón misericordioso se conmueva, Señor, por nuestras plegarias. Abre a tus hijas Alexa y a María Guadalupe las puertas del cielo. Y a nosotros, que permanecemos en este mundo, consuélanos con las palabras de la fe, hasta que un día todos encontremos a Cristo y permanezcamos con Él y con nuestras hermanas Alexa y María Guadalupe. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenos días.